Evangelio del 13 de diciembre 2012, Mateo 11, 11, 15. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan, profetizaron. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. Hoy el Señor nos comparte misterios, y solamente son para el que tenga oídos, es decir, para aquel que quiera entenderlos. Con la ayuda del Espíritu intentaremos descifrar, conocer un poco más de aquello que nos habla, que no es solamente lo evidente. Hace una alabanza a Juan Bautista. No ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que él. ¿Por qué nos dice que él es Elías, el profeta que tenía que regresar? Aquel santo profeta que fue arrebatado al cielo, según el Antiguo Testamento, que no murió ni encontraron su cuerpo, sino que fue arrebatado en un carro de fuego al cielo, muy amigo del Señor, de Dios. Y ese profeta estaba escrito que iba a regresar. Elías, que tenía palabras de fuego tremendas. Juan Bautista era ciertamente un profeta. El Señor nos lo dice. Todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. ¿De quién profetizaron? Del milagro más hermoso, que es precisamente la encarnación, el juicio que del mundo ha hecho Dios, dándonos a conocer su amor infinito, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, no para juzgar al mundo, sino para que el mundo conociera el amor de Dios a través de su Hijo encarnado. Eso es lo que toda la Sagrada Escritura nos habla del Señor Jesús. Y todos los profetas, hasta Juan, profetizaron. Juan es llamado precursor del Señor, porque a Juan le toca conocer a Jesús. Juan recibe la visita a los 6 meses de gestación del Señor Jesús recién concebido en el vientre de María, y es imbuido tremendamente con el Espíritu Santo desde ese momento. Por eso dice el Evangelio de Lucas: por boca de Isabel apenas oí tu saludo, le dice a María, a la Virgen, el niño saltó de gozo en mi seno. Así es. Llega a infundirle el Espíritu Santo, a darle la fuerza. Dice también, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Quién es el más pequeño en el reino de los cielos? Ciertamente el más grande en el mundo, que es Jesús. Él es el más humilde, porque es Dios. Y siendo Dios se ha rebajado a tomar nuestra carne, a ser uno más como nosotros, como un esclavo, idéntico a nosotros menos en el pecado. Por eso, aquel quien va a proclamar, aquel a quien le van a llamar el Cordero de Dios, pues es más grande que su profeta, que su precursor. Pero también veamos esto que nos dice el Señor: el que tenga oídos, que oiga. ¿Por qué? Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No vayamos a pensar que es una violencia en contra de los demás, sino es una violencia en contra de nosotros mismos, en contra de nuestras comodidades, en contra de nuestros gustos que nos alejan de Dios, en contra de todo aquello que se opone a Dios. Nosotros tenemos que hacernos violencia. En eso también se puede decir que tenemos que entrar a la muerte con Cristo de todo aquello que nos separa y es pecado, que nos separa de Dios y que es pecado, morir al pecado para poder resucitar a la gracia del Señor.
La primera lectura de hoy, que es Isaías 41, 13, 20, dice: Yo, el Señor, te tengo asido por la diestra, es decir, por tu mano derecha. Yo mismo soy el que te ayuda. No temas, gusanito de Jacob, que soy yo, dice el Señor, el que te ayuda. Tu Redentor es el Dios de Israel. Ciertamente que los violentos arrebatan el reino de los cielos, pero no lo arrebatan por su fuerza misma, sino llevados por la fuerza del Espíritu, que es la que nos va moldeando, como diría San Agustín, aquello que termina de cocer el pan, aquello que comienza a moldearse en nuestra harina con el agua del bautismo, que también es el Espíritu, y aquel Espíritu que también como fuego termina de cocer el pan, que es nuestra propia alma, para poder dar testimonio del Señor, y que se une con la carne del Señor en la Eucaristía. Así es. También el Señor dice: te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles, triturarás y pulverizarás los montes. Los violentos, aquellos que se acercan, que se atreven a acercarse a Dios, están llamados precisamente a denunciar, a hacerse violencia a sí mismos, pero también a entrar a la denuncia contra las comodidades, contra las injusticias, contra todo aquello que se opone a la justicia y al amor de Dios, a denunciar la falta de caridad de todos los demás. Por eso Dios los pone aún a costa del sufrimiento, porque deben de ser como faros, deben de ser como guías para todos los demás, que nos digan qué es lo correcto, que nos hablen la palabra del Señor. Les hago una pregunta: ¿creen ustedes que nos convenga, que te convenga a ti arrebatar el reino de los cielos? ¿Te convendrá vivir eternamente? ¿Te convendrá evitar la muerte eterna? Yo creo que sí. Yo estoy convencido de ello. Por eso me atrevo a hablar, temblando y todo. Le pido a Dios que dirija mi corazón y mis palabras, para que de alguna forma yo también pueda entrar junto con ustedes al reino de los cielos. Hoy estamos a contemplar esto, a dejarnos mover por la mano del Señor, a darnos cuenta que Él nos tiene tomados de la mano, que su mano poderosa nos va llevando y nos conduce, que su Espíritu Santo nos llena. Dejemos que Él nos vaya conduciendo y nos limpie, nos prepare para Él mismo. No tengamos miedo de sacrificar nuestras cosas, nuestras comodidades, nuestros gustos superfluos, aquellas cosas que nos separan de Dios. Antes bien aprendamos a amar a Dios sobre todas las cosas, aún sobre nosotros mismos. Que Dios nuestro Padre Santísimo nos lo conceda, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, de su pasión, muerte y resurrección, a través de las manos de la mediadora de todas las gracias, la Virgen Santísima.